Buenos días, hermanas, hermanos. Saben, esta mañana quiero iniciar nuestro devocional del día de hoy con un cuento llamado El águila que se creía pollo. Dice así: un hombre se encontró un huevo de águila. Se lo llevó y lo colocó en el nido de una gallina de corral. El aguilucho fue incubado y creció con la nidada de pollos. Durante toda su vida, el águila hizo lo mismo que hacían los pollos. Pensando que era un pollo, escarbaba la tierra en busca de gusanos e insectos, piando y cacareando. Incluso sacudía las alas y volaba unos metros por el aire. Al igual que los pollos, después de todo, ¿no es así como vuelan los pollos? Pasaron los años y el águila se hizo adulta. Un día divisó muy por encima de ella, en el limpio cielo, una magnífica ave que flotaba elegante y majestuosamente entre las corrientes, moviendo apenas sus poderosas alas doradas. El águila miraba asombrada hacia arriba. «¿Qué es eso?», preguntó a una gallina vieja que estaba junto a ella. «Es el águila, la reina de las aves», respondió la gallina. «Pero no pienses en ello. Tú y yo somos diferentes de ella». De manera que el águila no volvió a pensar en ello, y vivió y murió creyendo que era un águila de corral. Te preguntarás, ¿por qué nos relata este cuento? ¿Cuál es el propósito de escucharlo? Pues bien, el propósito es el siguiente: muchos de nosotros somos hijos de Dios, salvados por Cristo Jesús, santos en la santidad del amado Hijo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros y somos llamados a practicar la santidad, a humillarnos continuamente, a reconocer que somos pecadores, que nuestros actos por sí mismos son un insulto y una afrenta a la santidad de Dios. Sin embargo, muchos de nosotros actuamos como necios, como si no supiéramos estas verdades, y cuando alguien nos exhorta, actuamos como escarnecedores, como burladores, como arlequines o payasos de circo que hacen mofa de acciones cotidianas. Como dirían, el consejo entra por una oreja y sale por la otra. Esta mañana quiero que leamos juntos Proverbios capítulo 9, versículos 7 al 12. Dice así la palabra del Señor: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Proverbios nos presenta una escena donde existen dos tipos de personas. Primero, un escarnecedor. ¿Quién es el escarnecedor? Podríamos reconocer la palabra escarnecedor como alguien que se burla continuamente, se enfrenta de forma decidida a la sabiduría y se mofa de las cosas de Dios. La pregunta es, ¿cómo debe reaccionar una persona frente a ellos? El proverbio nos dice que lo mejor es no hacer nada. Nos dice que si nosotros llegásemos a hacer algo, acarreamos afrenta, traemos mancha. Si nosotros reprendemos al escarnecedor, a ese burlador, aquel que está decidido a ir en contra del Señor, lo único que esta persona tendrá para sí es que Él nos aborrezca. Y esto, hermanas, hermanos, es algo que nosotros debemos meditar. Primero, ¿alguna vez nos hemos encontrado con algún escarnecedor? ¿Algún burlesco que tenemos como amigo, como familiar? Alguien que no es creyente, alguien que, en definitiva, no entiende su necesidad de Dios. Estas personas a quienes pensamos que el Evangelio puede traer consuelo,
pero ellos no entienden qué es el Evangelio. Salomón una vez más nos llama a lo siguiente, que al escarnecedor, al burlesco, al payaso de circo, aquel que está decidido a ir en contra de la voluntad de Dios, a esa persona no debes corregirla. No veas bajo la vara del Señor, ni exhortes su camino, porque él no entiende el temor de Jehová. Uno de los antiguos autores cristianos dijo una vez: jamás, jamás, jamás vi el Evangelio de mi Señor ser tomado como el estiércol de los puercos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que una persona que no ha conocido al Señor no entenderá el consuelo del cristiano. Una persona que no ha conocido al Señor y que no es consciente de su pecado, que no se humilla delante de Dios, es una persona a quien no le afecta en lo más mínimo el consejo del santo. Al contrario, se burla de ella, le parece ridículo. A este tipo de personas, dice el salmista, si tú corriges a esta persona, si tú tratas de darle a esta persona un consejo, lo único que conseguirás es acarrear una afrenta para ti mismo. Si reprendes a esa persona que es impía, dice que atraerás mancha. Con esto, hermanas y hermanos, no estoy diciendo de que no debas predicarle el Evangelio. El Evangelio debe ser predicado, sus pecados deben ser expuestos, pero bajo la luz del Evangelio, bajo la luz de que él debe entender su necesidad como pecador, su necesidad de Dios. No hablarle del sabio consejo del Señor, de aquel que está reservado para los creyentes. Debemos ponernos en lugar del escarnecedor. La pregunta es, ¿tú, siendo creyente, alguna vez te has comportado de forma burlesca? ¿Alguna vez has dicho, esto no me interesa? El escarnecedor hace eso. Y así como aquella águila que se creía gallina, muchas veces nosotros llegamos, siendo creyentes, a creernos incrédulos. Nos comportamos como un escarnecedor, como alguien que está en contra de la voluntad de Dios. Puede que inconsciente o conscientemente lo hayas hecho. Puede que hayas actuado de forma burlesca delante del Señor, que su consejo te parezca poco, que cuando alguien te exhorte, que cuando alguien te consuele, tu única forma de responder a ese consuelo sea decir, esto ya lo sé. Sí, es algo más que debo considerar. Cuando en realidad el consejo del Señor nos entró por un oído y salió por el otro. Hermanas y hermanos, en algún momento el consuelo del Señor, el consejo del Santo, ¿te ha parecido menos? ¿En algún momento pensaste que su sagrada voluntad, su santa sabiduría, han sido poco para ti? Te pongo en circunstancias tal vez muy difíciles, momentos en los que tú no tuviste respuesta, donde pensar en que Dios, siendo supremo, soberano, nos ha traído paz, nos ha justificado delante de Él, nos ha regenerado, ha enviado a vivir a su Espíritu Santo en nosotros. Ahora el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Todas estas cosas, ¿te han parecido poco? ¿Los has considerado o saboreado como algo sin sabor? Yo sé, hermana y hermano, que en algún momento has tenido una situación semejante. Puede que no ahora, puede que en un tiempo atrás sí. Esos momentos tan difíciles en los que muchas veces tú sueles clamar, Dios, vuelve pronto, porque quieres que toda la realidad del Evangelio sea por fin completa en tu vida, que ya no haya más pecado, que la muerte sea el consuelo. A ti, que los beneficios de la salvación en esta vida en algún momento no te parecieron suficientes. Tú, hermano y hermana,
te has comportado tal vez como ese escarnecedor, como ese burlesco, como aquel que no considera el consejo del Señor. Al contrario, se mofa y se hace la burla de él, porque no toma en serio las palabras del Señor. Hermanas y hermanos, nosotros deberíamos tener la actitud del sabio. Proverbios 9:8 continúa diciendo: corrige al sabio y te amará. Por la sabiduría del Señor, nosotros hemos llegado a ser sabios delante del Señor, en un sentido de que tememos al Señor, consideramos sus atributos y por la gracia que Él mismo nos ha dado, podemos verle e inclinar nuestro rostro y decir: gracias, Señor, porque me has salvado. Corrige al sabio y te amará, dice la palabra del Señor. Salomón estaba diciendo: aquel que es sabio, aquel que teme al Señor, aquel que ha reconocido su realidad de vida pecaminosa, aquel que ha reconocido que necesita de un redentor, a él debes corregir. Hermana y hermano, si tú eres un creyente, definitivamente eres sabio, porque el creyente teme a Jehová, reconoce su pecado delante de Dios y se aferra a Cristo como su único tesoro para estar delante de Dios. Ahora, aquí Salomón nos dice: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Lo que él está diciendo es: aquel que es creyente, aquel que ha reconocido su necesidad de Dios, a ese instruye. Hermanas y hermanos, el Señor nos ha llamado a exhortarnos los unos a los otros, nos ha llamado a sí mismo a consolarnos los unos a los otros, como el cuerpo de Cristo. El camino del creyente no es un camino solitario, es un camino de hermanos que se levantan mutuamente en la fe. Y aquí nos está diciendo que los sabios debemos corregir a los sabios. Los que han sido salvados por el Señor deben apoyarse mutuamente. Hermana y hermano, tal vez tú en algún momento has sido un escarnecedor. Es tiempo de arrepentirse, de acudir a Dios y rogar por su misericordia, por su gracia, por su perdón. Es hora de vernos como sabios, como hijos de Dios que somos. Por eso nos dice el versículo 9, da al sabio y será más sabio. Dice también, enseña al justo y aumentará su saber. El versículo 10 nos da indicio de cómo hacer esto. Dice el versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hermanas y hermanos, lo que aquí nos está diciendo es que el sabio, el justo, es aquella persona que ha conocido la sabiduría de Jehová. Es aquella persona que ha conocido a Cristo como su Señor y Redentor. El sabio, el justo, es aquel que ha acudido a la sabiduría de Jehová. La sabiduría de Jehová es una persona que se nos describe. Así empiezan los versículos anteriores que dicen, la sabiduría edificó su casa. Aquí Salomón, con un lenguaje poético, con un lenguaje sapiencial, nos revela la esperanza del judío, la llegada del Mesías, la llegada de la sabiduría. El capítulo 8 nos muestra de forma muy clara. Proverbios capítulo 8, versículo 22 nos dice, Jehová me poseía en el principio, ya del antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo en el mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo.
cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenando todo, y era su delicia de día en día. Hermanas y hermanos, la descripción que tiene la sabiduría de sí misma se compara mucho con lo que dice Job. Job capítulo 38 versículo 4 dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante. Allí parará tu orgullo de tus olas. Si bien nosotros podemos identificar un paralelismo, o si podemos identificar algo con lo que dice Proverbios 8, es que tiene un lenguaje similar. Dios y la sabiduría están hablando de eventos semejantes. La sabiduría, por un lado, dice que Él estaba aún antes de que todas las cosas fuesen creadas, aún antes que todo fuese formado. Dice que la sabiduría afirmaba los cielos, afirmaba a sí mismo las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto. Y es un lenguaje muy similar a lo que dice Dios en el libro de Job. Él dice: ¿dónde estabas tú cuando yo le puse límites a las aguas? Cuando yo le dije al sol: por este lado saldrás y por este lado te ocultarás. Para culminar, hermanos, de saber qué es la sabiduría, por lo menos la sabiduría que se muestra en Proverbios, quisiera que vayamos a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hermanas y hermanos, la sabiduría que se nos describe en Proverbios, esa sabiduría que en el capítulo 9, versículo 1 nos dice que edificó su casa, esa misma sabiduría que es descrita, y que dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esa sabiduría, hermanas y hermanos, es Cristo. El temor de Jehová nuestro no empieza por nuestras obras, empieza por aquel que temió realmente a Jehová, aquel que le consideró su Padre y que cumplió con todos sus mandamientos, aquel que vino a este mundo a padecer. No solamente en su muerte, el santo tuvo que caminar entre pecadores, tuvo que ver el duro corazón de judíos que se consideraban santos, judíos que se consideraban sabios. Hermanas y hermanos, si en algún momento tú te has comportado como un escarnecedor, si en algún momento los consuelos de Dios para esta vida te han parecido poco, es hora de que vuelvas a la sabiduría de Dios. Es hora de que vuelvas a Cristo, de que seas sabio porque Dios te hizo sabio en Cristo Jesús, de que seas justo porque Dios te hizo justo en Cristo Jesús. Es momento de que dejes de pensar como aquella águila
que se creía una gallina y murió siendo gallina. Recuerden, hermanas y hermanos, lo que dice la epístola de los Hebreos, que sin santidad nadie podrá ver a Jehová. Si en algún momento tú has sido un escarnecedor, si has sido un burlesco, arrepiéntete. Vuelve una vez más a la sabiduría, vuelve una vez más a Cristo Jesús. Confiesa tus pecados, aférrate a ese tesoro que nos ha dejado Dios. Cristo es nuestro tesoro. A Él aférrate, pide perdón al Señor. En Cristo Jesús tú serás perdonado. Compórtate como el sabio que describe Proverbios. Compórtate como el justo. Porque el sabio dice que cuando el sabio es reprendido, que cuando el sabio es corregido, aumenta su sabiduría, él se vuelve más sabio. ¿Por qué? Porque él reconoce que es un pecador y reconoce que necesita de Dios. Ese es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. El conocimiento del Santísimo, que solamente es real a nosotros por la obra de Cristo, esa es la inteligencia. Si nosotros sabemos esto, si nosotros volvemos a la posición en la que Dios nos ha puesto y somos sabios y somos justos, conforme a las Escrituras, podremos ver esta cláusula de Proverbios, capítulo 9, versículo 11. Que dice, porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Ahora, hermanos, no quiero que piensen al respecto de esto, que es como aquel gran momento en el que si yo me vuelvo santo, en el que si yo me vuelvo justo, voy a vivir muchos más años de vida. No, hermanas y hermanos, estas son cláusulas generales. No necesariamente el Señor te hará vivir años de años porque tú hagas esto. Esto puede ser real en tu vida, pero no es una regla a rajatabla. Lo que sí podemos estar seguros, hermanas y hermanos, es que si nosotros volvemos al santo consejo de Dios, es que si nosotros somos sabios por Cristo y justos por Cristo, tenemos la confianza de que el Señor nos hará vivir confortadamente estos días. Por eso el versículo 12 de Proverbios capítulo 9 nos dice, si fueres sabio, para ti lo serás. En otras palabras, atesora tu salvación. Atesora la justicia de Cristo, porque en Él eres justo. A aquel que es impío, a aquel que no conoce de Cristo, predícale el Evangelio, mas no le des esperanzas que él no tiene. No lo consueles con el Evangelio cuando esté en necesidad, más bien predícale el Evangelio, porque si fueres sabio, para ti lo serás. Y dice, pero si fueres un escarnecedor, pagarás tú solo. Si nosotros persistimos en tener esa actitud burlesca delante del Señor, si para nosotros el consuelo que nos da para esta vida como creyentes no es suficiente, entonces considera si realmente eres cristiano. Pagarás tú solo puede significar una eternidad apartado de Dios. Pagarás tú solo puede significar agruras en esta vida. Puede significar ese nudo en la garganta, ese amargo trago de la vida que no nos deja ver la felicidad que tenemos en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanas y hermanos, si tú eres un escarnecedor, alguien que se burla de Dios, alguien que se burla del consuelo que ha traído para sus hijos, pagarás tú solo. Lo pagarás en esta vida, porque no estarás conforme con las cosas. Continuamente estarás buscando algo más. Hermanas y hermanos, yo los exhorto, los llamo a la rectitud, los llamo a volver a Cristo, a volver a la sabiduría que Dios nos ha dado. Meditemos en esta porción de las Escrituras.